Ok, el propósito de este video es generar material que nos permita entender a las cónicas con el entorno Cabri 2 Plus. Para darle contexto a esta construcción, vamos a agregar una imagen de fondo que tenemos aquí en archivo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esta imagen y esta imagen nos dará una idea de lo que queremos generar. Este archivo, regresemos aquí a la imagen. En este archivo vamos a querer pues ilustrar cómo es que podemos con un plano seccionar a un cono y mostrar la hélice resultante. Como estamos trabajando en un entorno 2 Plus, ¿no? En un entorno de 2 dimensiones, como Cabri 2 Plus, perdón, lo que podemos hacer es mostrar, por ejemplo, vistas laterales y luego de ella vamos a extraer información para generar la elipse que vamos a generar con este corte en el cono. Para ello entonces necesitamos una primera recta. Esta primera recta va a simular lo que es el eje del cono, ¿sí? Ahí dimos un clic para generar el vértice y tomamos entonces una recta vertical que será nuestro eje del cono. Lo vamos a escribir para tenerlo siempre presente. Este letrero lo vamos a dejar por acá abajo. Y ahora vamos a elegir una recta cualquiera. Esta recta también pasa por este vértice, ¿sí? Y damos una apertura cualquiera. Esta va a ser las veces de nuestra generatriz del cono, ¿no? Para distinguirla, pues vamos a poner en punteado, por ejemplo, al eje del cono. Le vamos a dar otros colores, por ejemplo, negro para el eje del cono, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar nuestra herramienta de simetría axial para simetría de esta recta vía el eje del cono para tener una idea de cómo va a ser este cono. Entonces, manipulando a la primera de ellas podemos ampliar o cerrar lo que sería nuestro cono. Vamos a dejarlo, por ejemplo, de esta forma. Aquí podemos, por supuesto, tomar a partir de este punto el vértice del cono y colocarlo en cualquier parte de la pantalla. Bueno, muy bien. Ahora vamos a simular que vemos a este cono, que aquí está dibujado en concentración tridimensional. Aquí lo vamos a ver en forma de que el plano de corte sea visto en forma lateral. Ese plano de corte lo vamos a simular entonces también con una recta, por ejemplo, que pasa por el eje del cono en este punto, y cuya inclinación pues va a ser algo como esto, ¿sí? Vamos a ponerle otro color, otros colores, por ejemplo, para la recta que es el plano de corte, ¿sí? Vamos a escribirle su nombre aquí. ¿Sí? Y este plano de corte nos va a dar información de cómo va a ser entonces la elipse que se va a obtener. Bueno, la primera información que tenemos es precisamente que la elipse tiene por eje mayor precisamente la medida del segmento que va de un punto de intersección de esta generatriz del cono hacia el punto de intersección con esta generatriz del cono. Vamos a señalar ese segmento, ¿sí? Con esta herramienta, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle otros colores. Por ejemplo, voy a utilizar un color como este para señalar este segmento, ¿sí? Vamos a cambiarle de ancho. Perdón. Queremos cambiarle de ancho, pero al segmento, no a la recta, ¿sí? Y entonces esta sería la longitud del eje mayor de la elipse.
Bueno, para resolver completamente el problema necesitamos saber dónde se van a encontrar precisamente los focos de esta elipse, y eso nos lo da como información las construcciones que se conocieran desde Dandelin, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos cambiando el ancho digamos, el ángulo de la generatriz con respecto al eje del cono, y vemos entonces que ese eje mayor de la elipse pues cambiaría, ¿no? Entonces este punto de intersección no tiene que ver necesariamente con ser el centro o ninguno de los focos de esta elipse. Para encontrar entonces dónde sería uno de los focos de la elipse, hay que resolver el siguiente problema. Digamos, aquí sabemos que inscribimos a una esfera dentro del cono. Esta esfera es tangente precisamente al plano de corte en el punto F, que va a ser uno de los focos del cono. Aquí, como estamos viendo las cosas de manera lateral, entonces lo que necesitamos es, el problema se reduce a que, dado este triángulo que estamos señalando aquí, que está, digamos, indicando la parte superior del cono, ¿no? Este triángulo, por ejemplo, pues nos daría esa vista lateral, y dentro de él tendríamos que escribir una circunferencia, ¿no?, que hará nuestro papel de esfera, de una de las esferas de Dandelin. Entonces, para conocer dónde está esta esfera, hay que resolver el problema de inscribir una esfera en un triángulo dado, ¿no? Entonces, esto sabemos que se hace construyéndolo a partir de la bisectriz, ¿no? Bueno, vamos a dar la bisectriz del ángulo, por ejemplo, que tiene vértice el segundo de los puntos que hemos señalado. Entonces, con la intersección de esta bisectriz con el eje del cono va a ser precisamente el centro de esta circunferencia inscrita al triángulo, ¿sí? Este es un trazo auxiliar. Bueno, vamos a dar otros colores, por ejemplo, a las generatrices. Por ejemplo, podríamos hacerlos de estos colores, las generatrices, ¿sí? Por ejemplo, esta, pues podemos dar la punteada. Este es un trazo auxiliar, ¿no? Y entonces ya tenemos conocido aquí lo que sería el centro de nuestra circunferencia, y ahora la idea es que debemos de tomar, por ejemplo, bajar desde este punto la perpendicular al plano de corte, que sería precisamente la distancia que nos va a marcar el radio de la esfera. Entonces, aquí la siguiente construcción es la perpendicular al plano de corte, bueno, a la recta que llamamos plano de corte, y que pasa por este punto, ¿sí? El pie de la perpendicular, aquí lo voy a marcar también como la intersección del plano de corte y esta recta, ¿sí? El pie de la perpendicular sería precisamente el extremo donde vamos a definir a esta circunferencia, ¿sí? Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra primera esfera de Dandelin. Aquí a este punto pues le llamaremos F, F1, digamos, o F, ¿sí? Aquí pues bueno, vamos a ocultar estas rectas, ya digamos nada más vamos a dejar lo que es un trazo auxiliar, por ejemplo el segmento que va del centro hasta F, vamos a ponerlo con una punteado, y por ejemplo en un color como este, un color negro, ¿sí? Bueno, y entonces sabemos que este va a ser uno de los focos. La siguiente idea es que, bueno, si todo esto es precisamente el eje mayor de la elipse, sabemos que entonces el centro de la elipse será la mitad de ese segmento. Entonces vamos a tomar punto medio de este segmento, ¿sí? Ese será el centro de la elipse.
Y el otro de los focos se encontrará de manera simétrica con respecto al que ya hemos encontrado. Entonces vamos a sacar simétrico central de F con respecto a C, ¿no? Y ese será el punto F', ¿sí? Bueno, pues entonces ya tenemos aquí nuestros dos focos de nuestra elipse. Vamos a certificar que efectivamente pudiéramos construir la otra esfera y que esta esfera, su proyección sobre el plano de corte, precisamente viene a parar en este foco F', ¿no? Entonces, para inscribir ahora una esfera en donde va a ser tangente a esta generatriz, a la otra y al plano de corte del otro lado de esta esfera, tenemos entonces que construir pues las bisectrices, ¿no? Por ejemplo, la bisectriz, por ejemplo esta, de este ángulo, ¿sí? Veamos que la otra bisectriz, por supuesto, que también va a intersectar exactamente en el mismo punto, ¿sí? Esto va a ser independiente de donde esté mi plano de corte, ¿sí? Entonces voy a conformarme con dibujar solamente una bisectriz. Aquí vamos a poner a este punto, el punto de intersección, ¿sí? Este será el centro de la esfera de abajo, ¿sí? Ahora vamos a bajar la perpendicular al plano de corte que pase por el centro de la segunda circunferencia y veamos que efectivamente cae precisamente en F'. Ahora la segunda circunferencia va a tener centro en esta intersección y como radio va a ser precisamente hasta el punto F'. Vemos entonces que esta segunda circunferencia se mantiene entonces también tangente, ¿no?, a este plano de corte, ¿no? Vamos a hacer un poco más pequeña la figura, ¿sí?, para que todo quepa dentro de la misma pantalla. Vamos a ocultar estos puntos que fueron auxiliares, ¿sí?, para dejar aquí a la generatriz ya más clara. Entonces, ocultemos todos los trazos auxiliares que hemos utilizado, estas mediatrices, etcétera. Pongamos nada más, por ejemplo, estas proyecciones del centro hacia los focos F y F', otra vez con punteado, no, perdón, edición anular, que lo queremos con punteado y en color negro, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos estas proyecciones. Ahora, pues lo que queremos es mostrar cómo se vería esta elipse vista de frente, ¿no? Para esto, por ejemplo, podemos utilizar un vector que vaya desde este punto a un punto cualquiera de la pantalla, por ejemplo lo pondremos acá, y vamos a desplazar, vamos a trasladar este segmento según este vector, ¿sí? Vamos a trasladar este punto según este vector para que allí nos quede F'. El centro también lo vamos a trasladar según este vector, aquí será C. El foco F también lo vamos a trasladar según este vector y ese será F, ¿no? Y ya, vamos a ocultar ahora nuestro vector de traslación. ¿Ok? Ahora el reto es, con esta información, construir cómo se vería la elipse. Entonces, para eso vamos a utilizar la idea de la circunferencia que define la distancia que va del foco a uno de los puntos más la distancia que va de ese punto al foco contrario. Eso nos da un radio, que es precisamente el semieje mayor. Entonces utilizaremos compás con este segmento como radio, centrado en F, ¿sí?
Ahora la idea, aquí vamos a poner la circunferencia, ahora la idea será colocar un punto como el punto Q, aquí. Este punto es un punto móvil, ¿sí? En la circunferencia vamos a sacar la mediatriz entre el otro foco, entre F y Q, ¿sí? Y luego construiremos el radio con el segmento que va de F' hasta Q, ¿sí? Para terminar el segmento, vamos a poner dos segmentos más, el segmento que va del punto de intersección a F y luego el segmento que va del punto de intersección hasta F'. Ocultaremos estos segmentos, ¿sí? Y entonces la idea es que Q nos permite, con el movimiento de Q, podemos generar a estos puntos que van a ser precisamente los puntos de la elipse. Este punto P, que era punto de intersección, pues va a generar la elipse. Vamos a solicitar finalmente lugar geométrico de P cuando Q se mueve. Y entonces aquí tenemos construida la elipse que se obtendría de esta construcción del corte del cono. Esta construcción, por supuesto, depende del plano de corte, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ocultar nuestros objetos auxiliares. Aquí sería la circunferencia y Q, ¿sí? Podemos dejar, por ejemplo, con punteado estos segmentos, ¿sí? P es un punto representativo, en realidad pues no nos da más información. Podemos ocultar también este segmento, este punto P, estos segmentos también podrían ser ya considerados adicionales y ver que entonces esta elipse es la que estaríamos viendo a partir de este corte del cono, ¿no? Tenemos ya preparado un texto más explícito donde podemos desglosar un poco mejor toda esta construcción. Aquí, por ejemplo, también con la generatriz, con esta generatriz podemos cambiar, ¿no?, las características de este cono y entonces encontrar cuál sería la elipse de la que estamos hablando. Aquí el plano de corte cambia, ¿sí? Aquí la única cuestión es que la elipse la estamos viendo de frente, ¿sí? Y nada más. Bueno. Ok, para una presentación tridimensional tenemos, por ejemplo, una construcción como la construcción que está en Cabri 3D, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo serían estas esferas en 3 dimensiones, cómo podríamos ver desde diferentes perspectivas el corte del cono correspondiente. Bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Muchas gracias.